Hola, muy buen día. Mi nombre es Santiago García y junto con mis compañeros Fernando Eliseo, Víctor Hugo y Juliana Marisela les presentaremos el tema de la Ley Federal de Derechos de Autor. Como primer punto, ¿de dónde nace esta ley? Esta ley nace del artículo 28 de la Constitución. ¿Cuál es la finalidad u objetivo de esta ley? Tiene por objetivo la salvaguardia y promoción del acervo cultural de la nación, que sería la protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiofusión. ¿Qué obras protege esta ley? Son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. ¿Cuáles son las maneras de proteger las obras en esta ley? Hay cuatro maneras distintas. La primera es según su autor, que ésta puede ser conocido, en el cual contienen la mención del nombre, signo o firma con que se identifica a su autor. Otro puede ser los anónimos, en el cual no hay mención del nombre, signo o firma que se identifica al autor, bien por voluntad del mismo o bien por no ser posible tal identificación. Y por último están las seudónimas, las que son divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele la identidad del autor. Como segundo punto pueden ser según su comunicación, en el cual la primera pueden ser divulgadas, que son las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, y bien en su totalidad, bien en parte y bien en lo esencial de su contenido o incluso mediante una descripción de la misma. Otro puede ser las inéditas, que son las no divulgadas, y por último están las públicas. Como siguiente punto están desde su origen, en el cual las primigenias son las que han sido creadas de origen sin estar basada en otra preexistente, o que estando basadas en otra, sus características permitan afirmar su originalidad, y las derivadas, que son aquellas que resulten de la adaptación, traducción u otra transformación de una obra primigenia. Como último punto, esta obra puede ser protegida desde según los creadores que intervienen, en el cuales pueden ser individuales, las que han sido creadas por una sola persona, de colaboración, las que han sido creadas por varios autores, y las colectivas, las creadas por iniciativa de una persona física o moral que las publica y divulga bajo su dirección y nombre, y en las cuales la contribución personal de los diversos autores que han participado en su elaboración. ¿Desde qué momento esta ley protege estas obras? Desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. ¿Qué es la fijación? Es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra. ¿Desde cuándo comienza a correr los plazos de protección de esta ley? A partir del 1 de enero del año siguiente al respectivo en que se hubiera realizado el hecho utilizado para iniciar el cómputo, salvo que este propio ordenamiento establezca una disposición en contrario. ¿Qué es el derecho de autor? Es el reconocimiento que hace el gobierno a todos los autores de obras artísticas o literarias. ¿Qué es un autor? Es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. ¿Cuáles son las obras que protege esta ley? Esta puede ser caricatura, escritura, literaria, arquitectura, cine, radio, televisión, programas de cómputo, fotografía, diseño textil y gráfico y de compilación. ¿Qué no es objeto de protección de esta ley? Las ideas, las fórmulas, procesos e invenciones de cualquier tipo, los esquemas, letras, dígitos, los textos legislativos y los refranes. ¿Mediante qué actos puede hacerse del conocimiento público las obras? Por divulgación, por publicación, por comunicación pública, por ejecución o representación pública, por distribución al público o por reproducción. ¿Qué debe de ostentar las obras protegidas por esta ley que se publiquen? Debe contener la frase derechos reservados o su abreviatura DR seguida del símbolo. ¿Qué tipos de derechos te da el ser autor de una obra? Derechos morales y derechos patrimoniales. ¿Qué son los derechos morales de un autor? Es el ser único, primigenio y perpetuo. ¿Cómo se considera el derecho moral de autor? Se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. ¿A quién corresponde ejercer el derecho moral?
al propio creador de la obra y a sus herederos. ¿Qué podrán hacer en todo derecho los titulares de los derechos morales? Determinar si se divulga o no su obra, exigir que se le reconozca como autor, oponerse a cualquier modificación, modificar su obra, retirar su obra del comercio y oponerse a que se le atribuya una obra que él no creó. ¿Qué son los derechos patrimoniales de autor? Es el derecho a explotar exclusivamente su obra y ceder a otra persona su explotación. ¿Quiénes son los titulares de derecho patrimonial? El autor y sus herederos y cualquier otra persona que se lo ceda. ¿Quiénes pueden recibir regalías por la transmisión pública de una obra? Solamente su autor y sus causahabientes. ¿Con quién deben de convenirse el importe de las regalías? Con el autor y la sociedad de gestión colectiva. ¿Cuánto tiempo están vigentes los derechos patrimoniales? Estos están vigentes durante toda la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último y 100 años después de ser divulgadas. ¿Qué pasa con las obras cuando han transcurrido los 100 años después de su muerte del autor? Las obras pasan de ser a dominio público. ¿Cómo se transmiten los derechos patrimoniales? Estos pueden ser mediante licencia de uso exclusiva o no exclusiva. Y otro método que se puede aplicar es mediante contratos, siempre y cuando estos sean escritos. ¿Cómo debe ser toda transmisión de derecho patrimonial? Estos tendrán que darte una remuneración fija y determinada, ya que este es un derecho que es irrenunciable. ¿Cómo surten efectos contra terceros los contratos de cesión de derechos patrimoniales? Estos deben de inscribirse en el Registro Público de Derechos de Autor. ¿Qué pasa si no se estipuló un término en la transmisión de derechos patrimoniales? Este se pactará por el término 5 años y no será mayor a 15 años. ¿Cómo se entiende programa de computación en esta ley? Esta puede ser la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o una función específica. ¿En qué términos se protegen los programas de cómputo? Estos se pueden proteger en los mismos términos que las obras literarias. Eso se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o de código objeto. Esta ley se exceptúa a aquellos programas de cómputo que tengan por objeto causar efectos nocivos. Esto ya es todo por parte de Fernando Eliseo Herrera Cedillo, Víctor Hugo Lozano Pérez, Juliana Marisela Castañeda Esquivel y Santiago García Moreno del Grupo 71 de la carrera de Licenciado en Tecnologías de la Información para la maestra Peña Saleta Silvia en la materia de Legislación Informática.